Iniciamos el mes de julio y hoy tenemos el tema Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a estudiar ya en este día que estamos estudiando, día miércoles, la primera lección de nuestro folleto. Estamos en la primera lección, quiero decir, en esta semana. Y estamos estudiando la primera y la segunda carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo. Y como hemos dicho estos días, estamos poniendo el contexto para poder analizar el trasfondo sobre el cual Pablo, o que Pablo tenía en mente, sobre el cual Pablo escribió, o que Pablo tenía en mente a la hora de escribir. Esto es importante porque así vamos a ver cómo se aplicaban al tiempo de Pablo los consejos inspirados que él dio y cómo se aplican a nosotros, porque Dios permitió que estas cartas llegaran hasta nosotros. Como lo he mencionado en estos días, 2 de las presumiblemente 4 cartas que Pablo escribió a los Corintios. Mañana hablaremos un poquito más de eso, pero hoy vamos a ir a la Biblia. Antes vamos a orar, claro está, para que veamos cuál fue el primer efecto de la predicación de Pablo. Y estamos analizando los textos que ya veíamos durante estos días pasados, así que vamos de nuevo a Hechos capítulo 18, no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos pedirte, danos sabiduría, para que al estudiar tu palabra podamos fortalecer nuestra mente y nuestro corazón, y que lo que estudiemos aquí nos permita comprender también cuál es nuestro lugar, nuestro propósito en este mundo, sabiendo que hemos sido llamados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos de lleno a Hechos capítulo 18, y vamos ahora a ver desde los versos 4 hasta el 8. Y noten lo que dice: y discutía en la sinagoga todos los sábados. En el capítulo 17 se destaca que esta era la costumbre de Pablo, destacando el hecho que el sábado seguía vigente. Pero bueno, ese es otro tema. Disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Nota todo lo que está en este pasaje. Ya vamos a leer los últimos 2 que me interesan para el estudio de hoy, que nuestra lección nos hace notar. Pero nota que la reacción es mixta. Mientras que hay un grupo que sí cree, hay otro grupo que no cree y llega al punto de blasfemar. Y en este sentido lo que significa es insultar. Esto es lo que está implicando el texto. Llega el punto de insultar a Cristo, su predicación, al apóstol Pablo. Y es terrible porque los judíos, con todo el conocimiento bíblico que tenían, deberían ser los que primero hicieran todas las conexiones con el Mesías. Y tristemente no lo hicieron. Esto, de hecho, llama la atención porque creo es una llamada de advertencia para nosotros. Podemos conocer mucho, podemos tener mucha teología en nuestra cabeza y no conocer al Señor sobre el cual estamos estudiando, sobre el cual se basa toda esa teología. Y hay que tener cuidado con eso. Yo no hago la distinción entre decir religión mala, conexión con Cristo buena, porque en realidad eso es una distinción artificial. Religión, solo esa palabra, significa volver a conectar. Y una verdadera religión siempre nos va a conectar con los principios del cielo. Pero es cierto que también hay falsas religiones. Y a veces, incluso teniendo la teología correcta, podemos tener una falsa religión. No porque no tengamos los conceptos correctos, sino porque no tenemos la conexión correcta. Espero explicarme con esto, ¿verdad? Porque notan, el problema no es la palabra religión. El problema no es tener una institución, no es ese el problema. El problema es cuando hacemos que
nuestras tradiciones humanas, nuestras tradiciones intelectuales, estorben nuestra relación con Dios. Ya estudiamos todo un trimestre, este trimestre pasado, sobre cómo conectarnos con Dios. Y tenemos un montón de tradiciones, todos. Aquí no estoy atacando, señalando a nadie, todos tenemos un montón de tradiciones que a veces nos separan de Dios y de nuestros hermanos. Y hay que tener cuidado con eso. Y estoy destacando esto porque Pablo iba a los judíos primero porque este era el mandato del Señor, comenzando con Jerusalén, es decir, con el pueblo de Dios, y extendiéndose a medida que el evangelio pudiera ir, o a medida que el evangelio pudiera irse expandiendo y hasta alcanzar a todo el mundo. Y conforme a esa práctica, Pablo iba primero a los judíos, y en este caso hubo un grupo de judíos que dijeron, pues no queremos nada con Jesús, blasfemaron, es decir, insultaron la predicación de Pablo. Pero no todo estaba perdido, porque es curioso, Pablo encuentra otro lugar donde reunirse justo al lado de la sinagoga. Y justo al lado de la sinagoga, pues tenemos la sorpresa en el texto bíblico que Crispo, el principal de la sinagoga, o un alto dignatario de la sinagoga, cree en el Señor, es decir, un judío que sí acepta el mensaje. Así que no todo es negativo. Y lo destaco así porque a veces es fácil quedarnos con una imagen demasiado sombría de las cosas y pensar, ay, ningún judío aceptó a Jesús. No. Sí, aquí tenemos a Crispo y toda su familia, y que además él tenía una gran influencia en la sinagoga. Así que tenemos a alguien, a un judío, que reconoce la conexión que hay en todo el Antiguo Testamento con Jesucristo nuestro Salvador. Aún así, todos los que en algún momento hemos predicado, ya sea en una campaña o dando un estudio bíblico, testificando de alguna manera, todos nos hemos sentido frustrados cuando la gente no responde como nosotros pensamos que deberían responder. Porque cómo nos gustaría que la gente dijera, claro que sí, acepto al Señor porque reconozco que el Señor tiene todo lo que yo necesito. Pero es triste que a veces, vuelvo a repetir lo de las tradiciones, por nuestras tradiciones, aun cuando reconozcamos la verdad del Señor, nos aferramos más a nuestras tradiciones y no damos ese paso por temor a romper con algo. Sé que en este punto podríamos hablar de identidad. Nuestra identidad debe estar basada en la Escritura. Debe estar basada en nuestra relación con Cristo, y esta se fortalece a través de la Escritura. Nuestra identidad, ahí sí, no depende de una organización. La organización, cualquiera que ésta sea, debe alinearse con los principios bíblicos para poder tener la identidad que Dios desea que tengamos. Y por favor, hay que tener cuidado con decir, bueno, entonces identidad significa que... Voy a decir esto con mucho cuidado y mucho respeto, pero lo voy a decir. Identidad significa que yo tengo que creer como mis abuelos creían. No, aún estando en el lugar correcto, no es eso lo que define nuestra identidad. Porque nuestros abuelos creían cosas que a medida que vamos estudiando la Biblia nos damos cuenta que no son correctas. Te lo voy a poner con un ejemplo. Un ejemplo que espero sirva, ahí tú lo puedes extrapolar para otras cosas, pero te va a servir. Uno de mis catedráticos una vez nos contó una historia muy interesante. En una iglesia adventista, él cuenta que llegó de pastor ahí y notó que la gente hacía algo que era impresionante. Todos los sábados, cuando llegaba a la iglesia, la gente en la puerta se inclinaba por completo y así daba 2 pasos hasta entrar, y luego se volvía a parar y seguía hasta sentarse en la banca. Todos, invariablemente todos lo hacían. Llegaban a la puerta y ahí en la puerta se inclinaban completamente y daban 2 pasos para cruzar la puerta, se erguían de nuevo y se iban a sentar. Uno ve eso y uno piensa que esto es una reverencia absoluta, ¿no? Y entonces a él se le ocurrió comenzar a preguntar por qué hacían eso. Comenzó con los más jóvenes. Muchos decían, pues así lo hacía mi papá y pues yo así lo hago y así lo hacemos todos.
Y comenzó con los adultos, siguió con los adultos, quiero decir, y ellos dijeron, bueno, la verdad es que a nosotros nos enseñaron a hacerlo así siempre, hasta que dio con una ancianita, la más anciana que había ahí en el lugar, en ese templo, y le preguntó, ¿de dónde surgió esta práctica que parecía tan impresionante, ¿no? Esta práctica de inclinarse al llegar a la puerta, dar 2 pasos para entrar al templo, luego erguirse e irse a sentar. Y la señora le contó la historia. Cuando se construía el templo, hubo un momento que por varios meses hubo una viga atravesada sobre la puerta, ahí frente a la puerta, mejor dicho, ¿no? Estaba completamente complicado el acceso, era la única entrada y había una viga ahí. Y la única manera de entrar era inclinarse, dar 2 pasos y luego levantarse para poder pasar al templo. Y eso pasó por meses, al punto que cuando se quitó la viga, de todas maneras la gente se quedó con la costumbre. Como esto, que es tan inocuo, tenemos un montón de cosas que tristemente convertimos en tradiciones y a veces nos separan de otros y lo peor, de Cristo. Y no estoy diciendo que esto nos separaba. Al final, como dije, lo pongo como ejemplo por lo inocuo que es, pero como eso, si lo extrapolas, puedes ver que hay muchas cosas que nosotros creemos que no tienen asidero bíblico. Son simplemente nuestras prácticas. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Como digo, gracias a Dios, por eso no hay que verlo todo en forma sombría, hubo un grupo que sí creyó. Pero Pablo pudo haberse sentido decepcionado. Es decir, tal vez no le funcionó su técnica como él pensaba. De hecho, la iglesia de Corintios fue una iglesia difícil. Allí en Corinto las cosas se complicaban. Pero lo interesante del texto, hasta donde hemos leído, es que Crispo creyó y también muchos corintios, ahí tal vez judíos y gentiles, creyeron. Ahora, vamos a ir a los versos 9 y 10 para que veamos qué le pasaba en la mente a Pablo al ver lo que estaba sucediendo con la predicación del Evangelio allí en Corinto. Dice así, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Notas lo interesante de este pasaje? ¿Por qué el Señor tuvo que aparecerse para darle ánimo a Pablo? Lo más seguro es que luego de ver las reacciones, aun cuando había algunos que habían comenzado a creer, Pablo pudo haberse planteado por un momento la idea de quizá ir a otro lado. Quizá no valía la pena seguir ahí. Tan difícil se estaba poniendo la cosa que no podía irse a otro lado y tal vez desde otro lugar seguir predicando y de repente en las visitas que hacía, en las giras misioneras que hacía, pasar de nuevo por Corinto y pues reforzar al grupito que pues ahí tenía. Pero ¿qué le dice Dios? No temas. Es decir, tal vez en los planes de Pablo estaba, bueno, termino alguna jornada aquí, afirmo a Crispo y a los que están creyendo y me marcho. Pero Dios dice, no, tú te quedas. Porque aquí hay mucho pueblo, todavía tengo mucho pueblo. Y los siguientes pasajes dicen que Pablo se quedó 1 año y medio trabajando en ese lugar. Ahora, resulta curioso que su llegada allí a Corinto estuvo precedida por un problema que tuvo en Berea. Sí, porque hubo una fuerte oposición también en Berea, que la Biblia testifica que los bereanos eran nobles porque estudiaban la Biblia para ver si lo que Pablo decía era así. Pero, de nuevo, siempre estarán estos dos grupos, como lo vemos aquí también en Corinto, los que terminan blasfemando y tristemente muchas veces este grupo es mayoritario. Y así que ya tuvo ese problema allí en Berea, luego tuvo un efecto no tan fuerte quizás como él hubiera querido en Atenas, y cuando ve que aquí de nuevo hay oposición, es muy probable que Pablo haya dicho, pues vamos a cambiar,
vamos a ir a otro lugar. Y Dios le dice, no te desanimes, yo tengo mucho pueblo aquí, hay mucho pueblo aquí para que sigas predicando. Y Pablo, obediente al llamado, pues se queda 1 año y medio en ese lugar. De nuevo, aquí está la razón por la cual es importante tener claro nuestro porqué. Debido a que vamos a enfrentar dificultades siempre en la vida, y en el cristianismo esto es el pan de cada día. Si no tenemos claro la razón por la que somos cristianos, será fácil desanimarnos, aun cuando tenemos preciosas promesas, como dice el apóstol Pedro. ¿Qué dice Isaías 41:10? Ahí dice, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y tal vez esto debería hacernos eco con la gran promesa de Jesús. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa que está en el contexto de la gran comisión, que es lo que Pablo estaba haciendo aquí. De hecho, aquí tenemos un eco de ese pasaje. ¿Qué le dice Dios a Pablo? No temas, yo estoy contigo. Sigue aquí, sigue predicando. Este es el lugar donde te quiero tener. Así que mi hermano, mi hermana, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué estás ahí? Recuerda, esta semana estamos respondiéndonos esta pregunta, ¿por qué soy cristiano? Pues cuando tenemos una respuesta clara a esa pregunta, podemos luego saber que el qué hace un cristiano y cómo lo hace es el resultado del por qué somos cristianos. Sí, hay muchas cosas que hacer como cristianos y hay muchas formas cómo hacerlas, pero vamos a enfrentar desánimos si no tenemos claro ¿por qué somos cristianos? Recuerda, esta es la pregunta que está ahí latente esta semana, desde mi perspectiva, claro está. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué Dios te llamó a ti? Que el amor de Dios nos ayude a comprender su grande y profundo llamado para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Aun cuando en este mundo estamos sufriendo tragedias y hoy de nuevo venimos ante ti para pedir por el pueblo venezolano, nuestros hermanos, porque las noticias que leemos en redes sociales, en los noticieros que vemos, pues no son agradables, son tristes de hecho, pero te imploramos, fortalece a tus hijos. De manera especial te imploro por tu pueblo, tus hijos, los cristianos, para que como cristianos adventistas del séptimo día podamos llevar consuelo y ayuda. Seguramente muchos de nuestros hermanos están sufriendo también, pero haz los canales de bendiciones ahí donde están. En tus manos de amor encomiendo a todos los que ven estos estudios y te agradezco porque tú los has cuidado hasta ahora. Síguelos protegiendo en el nombre de Jesús. Amén.